Gracias. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz Gajardo, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señor Subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, señor Andrea Lasandari, académico de la Universidad de Bolonia, señor Presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simpértigue, señoras y señores ministros de Corte de Apelaciones, señor Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, jueces, académicos, señoras y señores. Nos encontramos reunidos esta tarde en el Salón de Honor de la Corte Suprema de Justicia para dos actividades altamente relevantes para la labor de extensión académica del Poder Judicial de Chile. Nos referimos en primer lugar a la firma de un convenio entre el Poder Judicial y el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, Italia, el que busca desarrollar una activa alianza académica que contribuya al fortalecimiento de ambas instituciones. La firma de este convenio, que se realizará a continuación, estará a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, don Sergio Muñoz Gajardo, y, en representación, en este caso, de la Universidad de Bolonia, el académico Andrea Lasandari. Los invito a firmar el convenio. Y suyos también. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y también al académico Lasandari. A continuación, tomará la palabra el presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señora Andrea Lasandari, académico de la Universidad de Bolonia, señor Subsecretario del Trabajo, don Francisco Javier Díaz, señor Presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simpértegui, señoras y señores ministros de Corte de Apelaciones, señor Director Nacional del Trabajo, don Cristian Melis, señor Presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, don Raúl de la Puente, señores jueces, académicos, señoras, señores. El alma mater studiorum, lema de la Universidad de Bolonia, se extiende por el mundo y extiende su sabiduría, y también acompaña el progreso de la humanidad desde el año 1088 hasta nuestros días. Plantel de reconocido prestigio llega hasta nuestro país para suscribir un convenio de cooperación entre el Poder Judicial, el cual podrá disponer de un intercambio de conocimientos sin duda importante que redundará en la formación integral de la judicatura chilena. Por ello resulta indispensable reconocer la voluntad de sus autoridades y en especial del profesor Andrea Lasandari, quien como conocedor de nuestra realidad impulsó decididamente que este proyecto de colaboración y encuentro viera la luz. ¿Será posible que nuestros jueces lleguen hasta la casa de estudio de Nicolás Copérnico y Petrarca
al igual de Giorgio Armani y Enzo Ferrari, con lo cual deseo representar que las ramas del conocimiento y del desarrollo no son opuestas, sino que complementarias. Es por ello que felicito la celebración de este convenio, el que agradezco en nombre del Poder Judicial de Chile y por todo lo que nos entregará en el futuro. Damos paso igualmente a este seminario de Derecho Laboral que nos permite hacer algunas consideraciones en relación al tema. Estimo que el derecho del trabajo será estudiado en diferentes aspectos en nuestro país y de distintos puntos de vista. Uno de ellos será por las etapas que ha debido transitar hasta nuestros días. Es así como observamos que desde la independencia hasta la dictación del Código Civil, nuestro país tiene una variada legislación, pero excepcionalmente hace referencia a la regulación del trabajo, en tanto que el contrato individual, el contrato colectivo y sus instituciones, organizaciones, jurisdicción, serán de alguna manera preteridas y estarán vinculadas a lo que es la organización común del derecho, no tratado de manera específica. El Código Civil de 1855 entrega una reglamentación que se sostiene en la igualdad de partes, la que entendemos desde hace mucho tiempo que en el mundo del trabajo no es tal. Y por ello es que la cuestión social y la preocupación de algunas personas individualmente consideradas, los trabajadores y el mundo obrero especialmente, marcarán una etapa. En este sentido no podemos dejar de mencionar a don Arturo Alessandri Palma por la preocupación que muestra por las habitaciones obreras, que en el Estado tendrá una importancia singular, ya que su memoria de prueba que recae en este tema posteriormente verá la luz como ley de la República cuando es elegido presidente de la República. Se inicia así la discusión de lo que se dirá la legislación respecto de la clase obrera. 1924 marcará el inicio de una nueva etapa al aprobarse lo que hemos conocido como las 7 leyes laborales, por la influencia del mundo militar en el gobierno, especialmente del joven coronel de ejército Carlos Ibáñez del Campo. Se da origen a estas 7 leyes laborales, entre las cuales se puede destacar la Ley 4053 sobre contrato individual del trabajo y la Ley 4057 sobre organizaciones sindicales. Luego se sigue un camino de reconocimiento de los derechos del trabajo, pero ya no en el gobierno que regía entonces, sino de la mano de otro. Y veremos que se da inicio a lo que nos marcará hasta nuestros días en la legislación con la dictación del Código del Trabajo como de un sinnúmero de otras leyes especiales. Incluso la Constitución de 1925 reconocerá el derecho de asociación sin permiso previo. 1973 da un vuelco en nuestra sociedad y el neoliberalismo revierte la legislación anterior. Desde 1990 hasta la fecha, se ha debido seguir una situación similar a la de principios del siglo XX, de reconquista social y en especial de los derechos de los trabajadores, sin que se llegue hasta el momento al estándar que existía en 1973. Estas son las etapas que advierto en el derecho del trabajo. No digo nada nuevo si expreso que el derecho laboral tiene sus inicios en la humanización del trabajo y es una respuesta a la industrialización de fines del siglo XIX. Ya enuncio alguna opinión cuando señalo que ha sido el mundo del trabajo el que ha luchado por siglos en la consagración de mejores condiciones laborales para ellos y todos los trabajadores,
circunstancia que ha determinado el reconocimiento de determinados derechos, tanto para empleadores como para trabajadores, esto es, para estabilizar sus relaciones. Doy un paso adelante si afirmo que en el mundo y en nuestro país no han sido solamente determinadas visiones las que se han encauzado en llegar a un estado de solidaridad en el derecho del trabajo, sino que han venido de distintos sectores y de distintas aristas, como recién recordábamos a don Arturo Alessandri. Pero es de destacar que principalmente han sido las organizaciones de trabajadores, como lo siguen siendo hasta hoy día, las que han marcado el rumbo. Ya es una afirmación personal que tanto el reconocimiento de mayor envergadura como la pérdida de derechos más importantes del mundo del trabajo en nuestro país ha estado de la mano de movimientos militares. Hoy, la reforma laboral llama la atención, provoca interés, concita la preocupación de los trabajadores, empleadores y del Estado. El eje de los cambios propuestos se refiere a la libertad sindical y a sus más importantes expresiones, la negociación colectiva y la huelga. Es una reforma, digámoslo así, importante al derecho colectivo del trabajo, regulada en los títulos o en los libros tercero y cuarto del Código, que tiene la mayoría de las normas más relevantes en materia laboral, como he dicho, el derecho colectivo del trabajo, aunque ciertamente no es y tampoco será una de las principales reformas que se impulsarán en nuestro país. Nuestro pasado reciente de excepción constitucional juega aquí un papel protagónico. Para entender el actual proyecto de ley que pretende modernizar las relaciones laborales, debemos retrotraernos a la realidad que originará el denominado Plan Laboral. Esta política reformadora de la institucionalidad del trabajo, diseñada e implementada en el gobierno militar, condicionó la discusión en torno a las posteriores propuestas reformistas presentadas en democracia. El debate de estos meses tiene su origen y explicación en las medidas de corte neoliberal que entraron a regir hace 35 años atrás. En definitiva, hemos podido advertir que por la influencia en el hemisferio sur de América, hemos escuchado como términos como desregulación, autorregulación, privatización, reducción, flexibilización, equilibrios, serán conceptos orientadores de las nuevas políticas de las cuales se tendrá que hacer cargo cualquier persona instruida en la materia. Como es sabido, Chile participó efusivamente de este esquema y hasta el día de hoy no es pacífica la evaluación de sus consecuencias. En Chile, el 11 de septiembre de 1973 significó la suspensión de la aplicación de la institucionalidad laboral que existía hasta ese entonces y el inicio de un proceso de reemplazo normativo que, como he dicho, se denominó Plan Laboral. En un informe publicado por la CEPAL, el investigador y abogado Emilio Morgado Valenzuela señaló al respecto que el carácter desregulador de la normatividad vació considerablemente el carácter protector de la legislación del trabajo y favoreció el desequilibrio en las correspondientes relaciones individuales y colectivas. En suma, en este periodo se constriñeron por decreto los poderes de representación de los sindicatos y se desincentivó la afiliación a los mismos. Pero, a juicio de don José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, lo que se hizo fue introducir normas que iban en contra de décadas de prédica demagógica que le quitaban enormes cuotas de poder a los dirigentes sindicales monopólicos. En su opinión, el plan laboral
había sido fundamental en la creación de millones de empleos productivos, en el aumento basado en la productividad de las remuneraciones, en el fin de las huelgas destructivas en el sector privado, en la modernización de la empresa chilena, en la despolitización de los procesos de negociación colectiva y, al final del día, en el espectacular progresivo crecimiento económico y reducción de la pobreza que ha experimentado Chile en los últimos 20 años. En definitiva, según el exministro, el plan contribuyó al desarrollo económico del país. En 1988, el primer programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia señalaba, a modo de diagnóstico, que esta institucionalidad ha puesto a los trabajadores en una situación de grave desprotección, ha impedido la constitución del sindicalismo fuerte y representativo, así como ha desarrollado una débil negociación colectiva. Una vez recuperada la democracia, las controversias se han suscitado en relación a las mismas materias y 24 años después estamos, igual que antes, discutiendo los mismos temas. Dicho lo anterior, en la actualidad la reforma laboral ha suscitado diferentes opiniones, las que podrán verse en la prensa diaria, algunas positivas y otras no tanto, pero todas llegan a igual diagnóstico, que es necesario preocuparse del tema. Vuelvo a preguntar, ¿los derechos fundamentales tienen que subordinarse a la economía? ¿Tienen que incentivar el crecimiento o la productividad? ¿Tienen que satisfacer la evaluación de los riesgos económicos para incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico? Esas son las interrogantes que nos surgen hoy. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, el Poder Judicial define su papel, proteger todos los derechos de todas las personas. En ese sentido, nuestras juezas y jueces de la jurisdicción laboral, que son quienes cotidianamente conocen y resuelven conflictos entre trabajadores y empleadores, están en la primera línea de los problemas que se arrastran en esta materia en nuestro país. Son propietarios de un acervo de conocimiento y experiencia insoslayable para quienes diseñan y deciden las políticas públicas. Por eso, permítanme leer algunos pasajes de una sentencia que, al acoger la demanda por prácticas antisindicales interpuesta por la Inspección del Trabajo de Coquimbo, concluyó, entre algunas de sus reflexiones, lo siguiente. Textual: bien podría decirse que en este caso el derecho ha llegado tarde. Por más que la denuncia sea sancionada, y de hecho lo será, con el mayor rigor que nuestro sistema permite, se trata en este caso solo de sanciones pecuniarias, multas que la sancionada, la denunciada, probablemente pagará gustosa desde que ha conseguido un objetivo mucho más trascendente para sus intereses, claramente manifestados en esta causa. Ya no tendrá que lidiar con sindicato alguno. No habrá asociación de trabajadores que cuestione, que critique, que exija, que busque mejores condiciones laborales más dignas y más justas. El sindicato ha muerto y solo falta la extensión del certificado de defunción y el derecho no puede hacer nada. Pero sigo citando entre comillas, pero si hacemos un examen un poco más profundo, observaremos que el derecho no llegó tarde. En realidad, el derecho no tenía nada que hacer en este caso, como es desde sus comienzos. En efecto, estas prácticas abusivas por parte de un empleador no han de ser contenidas desde la judicatura. No hay acción procesal que pueda poner a salvo la libertad sindical en una situación como la de Marras. La respuesta al problema de fondo es política. El sindicato, pequeño en un sistema como el chileno, está destinado al fracaso.
como una negociación colectiva limitada, excesivamente reglamentada, con un derecho a la huelga prácticamente inexistente, la oferta de participación democrática que se les hace a los trabajadores de un sindicato como el que ha sido desarticulado por la denunciada y con excesiva facilidad es un canto de sirenas que se recibe con entusiasmo cuando formula, pero no solo puede llevar al naufragio de las esperanzas de estos trabajadores que ellos tenían puestos en un diálogo legítimo y social. En un caso como este, sigue el fallo, el objeto de la igualdad que se pretende es relacionar al empleador con un grupo de trabajadores. Y sigue la sentencia. Los responsables de esta lamentable realidad, que no son solamente los dueños de la empresa denunciada y sancionada, deberán hacerse cargo de este fracaso. Estas palabras no hacen sino reafirmar mi convicción de que los derechos no pueden afectarse en su esencia, ni se les puede condicionar al punto de dejarlos inutilizables. Es por ello que, visto en un plano histórico, el legislador tendrá nuevamente la oportunidad de decidir si borrará o no las importantes asimetrías que existen en nuestro país en materia de derecho colectivo del trabajo, que se arrastran desde hace varias décadas y que afectan el bienestar de millones de trabajadores. Este es nuestro desafío, esto es a lo que estamos llamados como sociedad y no única y exclusivamente como jueces. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Sergio Muñoz y con esto ponemos fin a la primera parte de esta importante jornada, que fue la firma del convenio entre el Poder Judicial y la Universidad de Bolonia. Inmediatamente damos inicio a la segunda etapa de esta actividad, el seminario Los derechos fundamentales y la eficacia directa en el derecho laboral nacional, la experiencia italiana y chilena. Para ello, dejo con ustedes al profesor asociado del Departamento de Estudios Legales de la Universidad de Bolonia, catedrático e investigador del Derecho del Trabajo y doctor en Derecho Laboral, Andrea Lasandari, quien realizará la clase magistral de este seminario. Muchas gracias a todos por la invitación. Presidente Muñoz, muchas gracias. Es para mí un placer y un honor estar aquí frente a usted y a vosotros. Yo creo que este convenio podría ser una gran oportunidad de intercambio entre dos realidades diferentes que pero hoy en el mundo que se globaliza creo que es importante que haya un diálogo, una interferencia. Yo no hablo bien español y ahora voy a hablar en italiano. Disculpe con todos. No sé si todo será bien comprensible, pero pienso que es importante hablar en mi lengua. Si no es comprensible, algunos me pueden decir alguna cosa y yo voy a repetir. Muchas gracias. Y disculpe. Allora, Bien. el tema Del que hablaré, el tema es el de los derechos fundamentales y su eficacia directa en el derecho laboral italiano, nacional, la experiencia italiana y chilena comparadas. Presidente Muñoz, en su exposición, en cierto momento él hizo una pregunta. ¿Deben los derechos fundamentales ser sometidos a las reglas de la economía en el nombre de la ocupación, de la productividad? Y hay una respuesta que yo comparto. Yo no creo que los derechos fundamentales puedan ser objeto de transacción. Perché altrimenti è la stessa democrazia che rinuncia a se stessa. Aggiungo
nel nome poi di un obiettivo, quello della produttività e dell'occupazione, che non è per nulla certo sia collegato alla perdita dei diritti fondamentali e più in generale fundamentales y más alla en general riduzione con della la protezione reducción dei de la lavoratori. protección de los Questo è un trabajadores. postulato di Esto es un postulado un'ideologia che non ha argomenti in realtà, né empirici né teorici, secondo me. Questo in generale. La domanda mi ha stimolato una risposta. Però io sono qui per cercare di descrivere la vicenda italiana, vivir la situación che è una italiana, vicenda que es una particolare, situación especial, diversa da quella diferente de chilena, la chilena, una vicenda in cui una comunque situación en la que de i todas principi maneras los costituzionali, i principios principi constitucionales, fondamentali los principios previsti dalla fundamentales Costituzione previstos por la hanno avuto un Constitución grande ruolo, han tenido una un grande gran rol, importanza una per gran il diritto del importancia lavoro. para el derecho del trabajo. E questo è accaduto per una Y esto ragione, ocurrió por una razón, perché il porque diritto del en el lavoro, ma derecho soprattutto nel laboral, diritto pero y sobre sindacale todo en el italiano, derecho sindical italiano, e mi soffermerò y me soprattutto sul voy a diritto sindacale detener en italiano, este derecho sindical italiano, noi abbiamo una nosotros situazione tenemos una situación un po' anomala un poco anómala di un diritto senza de un leggi, derecho sin leyes, senza regole e sin norme reglas legali. y normas legales. Un diritto Un quindi che si derecho sviluppa que se con desarrolla pochissime con leggi. pocas leyes. C'è una legge, Hay dico una subito, ley, la digo de inmediato, che prevede la que prevé costituzione la di un constitución de un organismo de representación para los trabajadores en las nel luogo di lavoro. C'è una legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, però, attenzione, Pero, ojo, solo nei solamente en los servicios públicos esenciales que están definidos por la ley de manera muy clara y analítica. Son los servicios que se vinculan con derechos fundamentales que valen lo mismo que el derecho a huelga e incluso más que el derecho a la huelga. Solo en esta dirección, rispetto a questi servizi, con respecto a estos servicios, hay una ley que prevé vínculos y límites de esta mai huelga. mettendo in discussione Nunca la me titolarità del poniendo diritto, en discusión la titularidad del derecho. Son siempre límites del ejercicio. per quel che riguarda Con lo que invece se refiere, en tutto il cambio, resto, a todo el che non è resto, poco, y que no es tutto il poco, sistema di todo el contrattazione sistema de collettiva, contratación per colectiva. esempio, Por la ejemplo, legge non interviene, la ley no interviene, così che de manera que in un en un senza sistema leggi, sin leyes, che però comunque deve avere pero delle regole, que debe de todas maneras tener chi ha reglas, introdotto le regole? ¿quién introdujo las reglas? Intanto i principi costituzionali, Bueno, los principios constitucionales tuvieron una poi la importancia. contrattazione collettiva, Luego, la contratación le regole colectiva che i sindacati y las sono reglas que fatte los da soli. sindicatos se hicieron de manera autónoma. Infine, ha avuto anche Finalmente, molta importanza también tuvo mucha importancia la l'interpretazione interpretación dei giudici, de los dei jueces, giuristi. de los juristas. Così nascono le regole Y así nel diritto nacen las reglas. sindacale italiano, quindi con una fortissima importanza di tre soggetti. Tre fonti, potremmo dire. Principi costituzionali, contrattazione collettiva, interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Jurisprudencial dei y professori. doctrinaria, tanto de los profesores como de los juristas. C'è un rapporto Hay anche una- complesso tra diritto sindacale e Costituzione in Italia, aggiungo, perché alcuni principi sono sempre stati ritenuti
operativi, inmediatamente operativos, preceptivos, per esempio, il como por principio di ejemplo libertà el sindacale, principio de libertad sindical, per esempio, por ejemplo, principio el secondo cui lo sciopero è un principio de diritto, acuerdo a que la huelga es un derecho. per esempio, Por ejemplo, parlando ora del diritto hablando del ahora rapporto di del lavoro, derecho de la relación del ma questo è trabajo, un tema pero esto es collegato un tema ai anexo, contratti vinculado a collettivi los e al contratos problema colectivos y al dell'efficacia problema dei contratti de la collettivi. eficacia de los contratos Anche il colectivos. principio di, También el come principio, vedremo, como vamos a ver, anche il principio di también el equa principio retribuzione de retribución previsto dalla equa que ha Costituzione previsto la è un principio Constitución che ha es un avuto diretta principio ed immediata que ha applicazione. tenido una directa e inmediata Altre aplicación. norme della Otras Costituzione normas invece de non la sono Constitución, en state cambio, attuate, no han sido in particolare nel ejecutadas, diritto sindacale. especialmente en el Questa è derecho un'altra sindical. particolarità Y che esto es segnalo. otro aspecto, digamos, Per particular esempio, que sullo voy a sciopero señalar. Por ejemplo, en relación a dice la l'articolo huelga, 40, el artículo 40 il diritto di dice sciopero que el derecho de si huelga esercita se ejercita nei limiti en los delle límites leggi de che las lo leyes, regolano. en los límites de las reglas que los regulan. Però le leggi Pero las che lo leyes dovevano que los regolare, deberían regular, a parte lo sciopero nei además de la servizi huelga en pubblici los servicios essenziali, públicos non sono state esenciales, emanate. no han Resta il sido principio del diritto, restano i realmente limiti puestas en giurisprudenziali. actuación. Entonces Ma quedan non los ci sono state límites, porque no han habido, no se han realizado estas leyes. Un altro punto Otro importante punto sulla contrattazione importante collettiva, de la negociación colectiva, l'articolo 39 della en el Costituzione artículo dice, al primo comma, 39, en su principio primer fondamentale, inciso, dice l'organizzazione que la sindacale organización è sindical libera. es libre. La seconda parte La dell'articolo, segunda parte del che si artículo, compone di que se tre commi, compone de 3, invece non è stata attuata. Cosa dice brevemente, sinteticamente, questa seconda parte? La seconda parte prevede che il sindacato sia registrato, acquisisca con la registrazione adquiera con la este personalità registro la giuridica personalidad jurídica e quindi prevede che i sindacati registrati possano sottoscrivere contratti collettivi nazionali di categoria, nacionales de rama de industria, según los sectores de la industria, efficaci per tutti, eficaces para per todos, tutti i lavoratori para e i todos los datori, trabajadores con y los efficacia empleadores, erga omnes. con eficacia erga omnes. Ebbene, Y questa bien, parte non è esta stata parte attuata, no ha sido ejecutada, per cui in Italia por non la- ci de sono manera que en sindacati Italia registrati no hay sindicatos e i registrados contratti collettivi y los sottoscritti contratos nazionali di colectivos categoria e di impresa, fondamentalmente, non hanno efficacia erga omnes. Perché non è stata attuata? Può essere interessante no ha ricostruire sido brevemente. ejecutada, realizada. Si opposero i sindacati. Ci fu un tentativo negli anni 50 di dare attuazione con una legge agli articoli 39 e 40. Però alcuni Pero sindacati algunos ritenevano sindicatos consideraban che quella que legislazione esa fosse legislación troppo fuese pericolosa, demasiado peligrosa, fosse in grado di estuviera minacciare en la loro grado libertà. de amenazar su libertad. Non dimentichiamo mai No che c'era nos stato il fascismo olvidemos fino a pochi anni que prima. hasta hace pocos años anteriormente había estado el fascismo
como política, como gobierno. Altri sindacati invece Otros si sindicatos, opposero per en altre cambio, ragioni, se opusieron por otras per razones, esempio como por perché ejemplo, il meccanismo porque el previsto dalla mecanismo que Costituzione, había previsto la Constitución, per ragioni por tecniche razones che non ho tempo técnicas di approfondire, que no voy a se profundizar en volete este possiamo parlare momento, dopo. que en todo caso, si a ustedes les interesa, Insomma, il podemos hablar meccanismo después. En costituzionale definitiva, el penalizzava i mecanismo sindacati più constitucional piccoli le e più daba, vicini all'esecutivo, castigaba a los sindicatos más all'esecutivo di allora, pequeños y más cercanos. al governo. E per queste ragioni tutti i sindacati si opposero ed il governo anche non insistette troppo, credo, per attuare il testo costituzionale. Para ejecutarlo. Ma c'è un passaggio Pero hay un successivo che è pasaje molto sucesivo importante. que es muy importante. Negli anni 60, grosso modo, diventa molto importante in Italia una opinione dottrinale secondo cui era opportuno Tú non attuare no gli ejecutar articoli los 39 e artículos 40 39 y della 40 Costituzione. de la Constitución. La mancata attuazione La era opportuna falta de ejecución era oportuna perché porque questa parte della esta parte Costituzione, de la Constitución, secondo questi autori, según estos autores, fundamentalmente, para citar dos importantes autores de la doctrina sindical italiana, Gino Giugni e Federico Mancini. y Federico Mancini. Questi autori Estos sostennero autores sostuvieron questa parte era que quella esta più parte vicina, era la più debitrice del pensiero fascista e sostennero che la cosa migliore per i sindacati era che la legge non era que la intervenisse ley no interviniera per preservare la para loro preservar libertà. su libertad. Per spiegare un pochino la genesi di questa situazione di derechos in lei, diritto senza legge. Guardiamo più da vicino questi principi. Principios más cerca. La L'organizzazione organización sindical libera. es libre. Che significa? Che significa Come viene esto? interpretata storicamente dai giuristi e dai giudici. Primo, è una libertà riconosciuta alle organizzazioni dei Conocida lavoratori a la e dei datori di lavoro. obviamente. Secondo, Segundo, è una libertà es una libertad che spetta a tutte le coalizioni, anche non organizzate. Perché non si dice l'associazione sindacale è libera, si dice l'organizzazione. Quindi anche le coalizioni spontanee, addirittura prive di uno statuto hasta las que no associativo, tengan un estatuto sono como protette sociedad están dal protegidas. 39, primo comma. ¿Se entiende? È protetta l'organizzazione, è protetta l'attività sindacale, nello stesso modo. De la misma manera. È protetta Está quindi protegida, por la lo tanto, contrattazione el collettiva. contrato colectivo. Le parti sono libere di contrattare Ser in piena libertà, scegliendosi uno con l'altro. eligiéndose entre ambas partes, digamos. Principio El del principio del mutuo riconoscimento. reconocimiento. Non è la legge a No es la ley la stabilire que chi está è legittimato a negoziare e a concludere il contratto, contrato, perché la legge non c'è.
nel settore privato. Estoy hablando del sector privado. El sector público es otro tema, otro discurso. Por lo tanto, las partes se eligen entre ellas sobre una base de un principio, el principio de la mutua conveniencia, de la conveniencia de ambas partes. O más que nada, traduciendo con un concepto típico de las relaciones industriales, sobre la base de las relaciones de fuerza. No es la ley la que decide, sino que son las partes las que deciden. Vale tanto para la estructura de la contratación colectiva, las partes deciden cuáles son sus niveles de contratación y cuántos son. Y en Italia hay una tradición que siempre vio en el centro del sistema, siempre miró en el centro del sistema el contrato colectivo nacional de trabajo. Este contrato nacional de la industria siempre fue el centro del sistema. Y por lo tanto también la integración del contrato nacional en las empresas que tienen fuerza sindical, el contrato de empresa, el contrato de la empresa, de la empresa, de la dicta, que debido a un mínimo, un contrato nacional debido a un mínimo, y el contrato de la empresa puede integrar lo mejor, también puede hacerlo el contrato individual. También puede modificar de manera peor. Acá hay un tema jurídico complejo que quiero señalar simplemente. Hay dos niveles de contrato. Hay dos tipos de contrato. Y los contenidos lo realizan las partes. No hay una ley que diga que se puede hacer un contrato sobre la retribución. Se hacen contratos sobre todos los institutos de relaciones de trabajo y a nivel de empresa sobre la organización del trabajo, lo que permite que las empresas normalmente no solo hay un contrato, solo hay un tipo de contrato, porque la organización es solo una, es única. No sería fácil imaginarse un sistema de horario a turnos, por ejemplo, por turnos, diferenciado por trabajadores, por distintos trabajadores, que sirve para alguien y para otro no, para algunos y para otros no. Son temas que necesitan una única disciplina. Una disciplina única. Por lo tanto, vale para el contrato colectivo que tiene estas características. La libertad de contrato, de contratar, de tratar y de negociar, de hacer el tipo de contrato, y la libertad de reaccionar con la autotutela, con instrumentos de autotutela. Sobre el frente en el ámbito de los trabajadores, la huelga, que no es solo una libertad, sino que es algo más, es un derecho. Y por lo que tiene que ver con el empleador, también existe la libertad de llegar a un conflicto cerrado. Aquí creo que se llama lockout. Es una expresión de origen británico, americana. Cada una de ambas partes está libre de negociar y de llegar a un conflicto o un acuerdo. Y este principio de libertad sindical está totalmente valorizado por la doctrina italiana. Y particularmente Gino Giugni y Federico Mancini, que ya los nombraba anteriormente. Sería interesante señalar en este lugar una teoría que se elaboró en Italia, particularmente por Gino Giugni,
teoria una chiamata teoría que se llamaba dell'ordinamento sobre el orden intersindacale. intersindical. Secondo questa Ordenamiento. tesi, De acuerdo a esta tesis, anche quello sindacale también el costituisce un sindical ordinamento. también es un orden. El orden sindical también es un orden. Ed è un Y es ordinamento un che non ordenamiento deriva la que propria no deriva legittimità de su dallo propia Stato. legitimidad que le entrega el Estado. È un Es, ordinamento che ha la stessa una forma de legittimità ordenarse que tiene dell'ordinamento dello Stato. la misma legalización que el ordenamiento del Tant'è Estado. che si parla di Por lo tanto, ordinamento se habla de ordenamiento originario, no autónomo, originario. de origen, originario. Viene comparato Por lo questo tanto, se ordinamento compara en intersindacale este ordenamiento intersindical all'ordinamento al canonico canónico o o all'ordinamento al internazionale. ordenamiento internacional. Quella di Gino Giugni, La de Gino Giugni, inizio degli anni que es 60, al inicio de los años 60, viene presentata se, come una ipotesi se presenta como una hipótesis metodológica ricostruttiva del fenomeno reconstructiva del fenómeno sindical. Gino Giugni Gino fu molto Giugni influenzato dall'esperienza estuvo muy influenciado por la nordamericana experiencia in particolare, de Estados Unidos en cui l'Italia ha particular, guardato. que Italia observó Però mucho. questa Pero tesi esta è tesis diventata se importantissima in Italia. hizo muy importante en Italia, se convirtió en algo muy specie di importante en Costituzione Italia. Es una especie de materiale. constitución material. Tanto è vero Es tan así che se que credo sí, in creo Cile que en è Chile abbastanza difficile es bastante immaginare difícil un diritto imaginarse un sindacale derecho senza sindical leggi, sin leyes. direi grosso Yo modo in diría tutto il que Sud de America. todas maneras, más o menos en Sembra toda una América posizione un Latina, po' naif, parece io una credo, posición vista un da poco qui. naive vista desde acá, digamos. Ebbene, in Italia, En vi Italia, assicuro, les aseguro è ugualmente que es difficile también pensare a un tan diritto difícil sindacale con le pensar leggi, en un derecho sindical con las leyes, perché hai una tradizione porque di hay una 50 tradición de anni e più 50 años y che más va in questa que direzione. va en esa dirección. E hai un fenomeno Y che es si è un sviluppato fenómeno que se ha desarrollado en situazione. esta situación e che ha y que ha funzionato, funcionado grosso modo, a nel grandes secolo rasgos scorso. en el siglo pasado. Comunque, per tornare al tema Pero para dell'ordinamento volver al tema intersindacale, sobre alla el orden teoria, intersindical, esta pochi teoría, cenni, cosa diceva algunas Giugni, è palabras un que decía ordinamento Giugni, que es un originario. ordenamiento originario, original. Le regole le Las fanno reglas i las realizan los sindacati sindicatos con la con la contratación colectiva, con el contrato colectivo. Se c'è un Si hay un conflicto, non si va dal giudice. no se va donde un juez. Autotutela Hay collettiva. una autotutela colectiva, Huelga. una huelga Il lockout. y lockout. In questa ipotesi En il esta conflitto è hipótesis del el tutto conflicto es, fisiologico. por lo tanto, fisiológico. Non è una rottura No del es sistema. no è es un parte quiebre en el integrante del sistema, es sistema. parte del sistema. Poi c'è il ruolo del Después está giudice el rol que cumple el juez, che in questa que en teoria esta è teoria individuato un po' come individualiza a ponte este juez tra como un ordinamento puente entre este ordenamiento intersindacale intersindical statuale, y de estatutos, perché le porque clausole las cláusulas colectivas hanno anche un rilievo también giuridico. tienen una importancia jurídica. Si potrebbe dire Se podría ovviamente, decir de todas maneras, però non è sempre pero così. no In siempre es así. Inghilterra, En per Inglaterra, esempio, por non lo ejemplo, avevano. no existía. Hanno anche un rilievo También giuridico tienen una relevancia jurídica sul piano dell'ordinamento que tiene statuale. que ver con Questo è il sistema. los estatutos. Este es La el teoria, sistema, la teoría, l'ipotesi la hipótesis metodologica, metodológica, pero solo para hacerles come entender nasce cómo questo nace modello, este come modelo, si rafforza, cómo come si sviluppa cómo se desarrolla, tra cómo teorie se va reforzando e fatti. entre las teorías y los Tra hechos. teorie Entre e fatti, teorías y perché hechos. poi si Teorías y sviluppa hechos, questo modello porque hoy di existe y se contrattazione. desarrolla este modelo de contrato colectivo. Certo, Claro que dire che non c'è la decir legge que no hay leyes non significa no dire che non significa c'è stato decir un que ruolo no hubo pubblico. un rol público. Questo modello si Este modelo se sviluppa desarrolla grazie al gracias sostegno al pubblico sustento dello público, Stato. a este apoyo, este sustento del Estado.
senza leggi, sin ma lo leyes, Stato lo pero el promuove Estado lo promueve con altre modalità, con otras formas, otras modalidades, senza regolarlo sin, direttamente, sin reglas lo promuove con directamente, altre pero lo modalità. promueve de otras maneras, Quali? con otras modalidades. Per ¿Cuáles? esempio, Por ejemplo, c'è un discorso così, hay un 50 discurso, por anni ejemplo, molto durante 50 años sintetico. muy sintético Per este esempio, discurso. Por ejemplo, l'esecutivo el spesso Ejecutivo media muchas se veces ci sono hace de conflitti mediador cuando hay e conflictos interviene e per interviene far raggiungere una para soluzione, llegar a un acuerdo, una solución. una mediazione Una più mediación más politica política que che formale, ma formal, importante. pero importante. Il legislatore El, interviene el que legisla, el legislador interviene cercando tratando di fare in modo de lograr che il contratto que este collettivo contrato abbia colectivo l'efficacia più tenga ampia una possibile. que sea lo más eficiente posible. Dicevo già, Yo les decía è antes un contratto que es un collettivo contrato che non ha colectivo que no efficacia tiene erga omnes. eficacia erga omnes, Che significa que in punto di significa principio como punto de che si principio applica que se solo aplica solo agli lavoratori a los e datori trabajadores y associati empleadores ai asociados, sindacati a los stipulanti. sindicatos que lo realizan. Però nei fatti Pero en los hechos, questo contratto este contrato colectivo nazionale nacional ha avuto un'applicazione tuvo una molto più aplicación grande mucho más grande di quella de la ristretta agli que, associati. de la que tiene que ver solo con los asociados. Perché la legge Porque la è ley intervenuta per intervino promuovere para promover l'applicazione. esta aplicación, Per por esempio, ejemplo, prevedendo benefici previendo beneficios per le imprese para las empresas solo se applicavano solo il si se contratto aplican collettivo. este contrato colectivo, si lo hacen, si realizan este contrato colectivo, si lo respetan. Giuridicamente non è un Jurídicamente no obbligo es una obligación che sarebbe stato que inteso in sería contrasto con la entendido libertà como en sindacale, contraste con esta libertad sindical, ma è un pero onere. es un onere. Anche i giudici También los jueces hanno promosso promovieron con con fondamentali orientamenti orientaciones interpretativi fundamentales interpretativas la autonomía colectiva, esta autonomía colectiva. Voglio citare tre Quiero citar orientamenti. tres questa orientaciones sede. en este lugar. Primo, Primero, c'è un principio hay un principio costituzionale constitucional in en Italia Italia di equa de retribuzione. equa retribución, Articolo 36 artículo della 36 de la Constitución. I giudici hanno detto, Los jueces dijeron, uno, uno, che il principio que era el principio prescrittivo era e immediatamente prescriptivo operativo. y inmediatamente operacional. Due, Dos, che la que retribuzione la retribución era equa era equa se conforme si alle conforme previsioni a las dei previsiones de los contratti contratos collettivi nazionali. colectivos nacionales. In questo modo De esta manera, la parte retributiva la dei parte contratti retributiva de collettivi los nazionali contratos colectivos è nacionales diventata se con convirtió efficacia con tutti, eficiencia, erga omnes. se convirtió en un contrato para todos. Possiamo erga omnes. parlare Podríamos hablar non di un no de salario un minimo salario legale, mínimo legal, ma di un salario sino de un minimo salario mínimo giurisprudenziale. jurisprudencial. Seconda tecnica Segunda utilizzata. técnica utilizada, Molte sono state han utilizzate. sido utilizadas per muchas estendere técnicas para l'applicazione del poder contratto. lograr esta aplicación del contrato. Si è detto, Se ha dicho, non è importante no es importante per l'applicazione para la del aplicación del contratto contrato se sono iscritti si al están inscritos al sindacato i sindicato lavoratori. los trabajadores. È Es importante importante se sono si iscritti están al inscritos al sindacato sindicato i datori, los empleadores, perché il datore porque el associato, empleador asociado, secondo questa según esta interpretazione, interpretación, deve applicare tiene il que aplicar el contrato colectivo a tutti i a lavoratori, todos los trabajadores, non solo no ai solo a lavoratori los trabajadores iscritti ai inscritos en el sindacati sindicato, stipulanti, a tutti. sino a todos Ha los l'obbligo trabajadores. giuridico Tiene la di obligación applicare il jurídica de contratto aplicar el a contrato tutti i a todos los lavoratori trabajadores iscritti e non. inscritos y no inscritos.
Infine, Bueno, ovviamente terminando, molti datori non obviamente sono muchos iscritti, empleadores lo no erano, están non lo inscritos y sono. no estaban y no lo están, C'è la teoria del pero está rinvio la teoría del materiale reenvío al material contratto collettivo. al contrato colectivo. Se in un Si rapporto en di una relación lavoro de trabajo si applica un se aplica istituto un instituto disciplinato dal contratto dice collettivo, que por disciplina el contrato colectivo lo establece, ebbene si sostiene se sostiene, che le parti se vogliano, dice que e las questa è una partes manifestazione di volontà, quieren que esta manifestación de voluntad, rispetto al fatto con che le parti respecto al vogliano hecho que las partes quieran applicare aplicar tutto il contratto aplicar collettivo. todo el contrato colectivo. Io applico la disciplina Yo aplico la sull'orario, disciplina sobre el non sono horario, iscritto no al estoy inscrito al sindacato, né il sindicato, datore né il ni el lavoratore, empleador, ni los trabajadores, però si pero deduce se deduce por dall'applicazione la di un aplicación de istituto un instituto, de la volontà e un inciso, l'intenzione la di voluntad applicare l'intero contratto de collettivo. aplicar todo el Queste contrato sono colectivo. tecniche Estas son técnicas interpretativas che si que se han attraverso i difundido a giudici través de los jueces e y permettono permiten a un contrato colectivo con efficacia con ridotta eficacia reducida di applicarsi a de moltissimi aplicarse a datori muchísimos e lavoratori. empleadores y trabajadores. Non so quanto tempo ancora ho, No forse sé cuánto tiempo poco. me queda, quizá poco. 2 cose solo sullo sciopero, Quisiera decir dos cosas sobre la huelga. molto Muy brevemente. Qui c'è stata brevemente. un'elaborazione molto importante. Aquí se realizó una elaboración muy Stando però importante. l'elaborazione dominante Estando una elaboración anni dominante 70 en los ad oggi, años 70 più o hasta hoy meno, día, más o menos, lo sciopero è un diritto la huelga es un fondamentale derecho fundamental con titolarità con individuale, titularidad individual, senza limitazioni sin quanto agli scopi. limitaciones en relación a los In Italia è objetivos. legittimo lo En sciopero a Italia es finalità legítimo contrattuale ed incluso por economica, cuestiones de ma negociación o anche si económicas, dice y también se dice economico-politica, económico-políticas, e si distingue in y Italia se distingue en anche Italia politica tout court. y È también legittimo política anche lo tout sciopero court, politico. también una huelga Si discute política. se è un diritto o Se una discute libertà, si es un derecho o una libertad, però è comunque legittimo. pero es de todas maneras Non ci legítimo. sono particolari No hay limitazioni sulle modalità. especiales limitaciones sobre su modalidad. Le Sus limitazioni sono esterne, limitaciones son externas, sempre ovviamente a parte i servizi siempre pubblici aparte de los essenziali, dove servicios c'è públicos la legislazione esenciales che que non ho aparece en tempo la di legislación y descrivere. que no voy a describir Le en este limitazioni momento. esterne sono Las limitaciones fondamentalmente due. externas son fundamentalmente dos. Lo sciopero non La deve huelga no produrre tiene que danneggiamenti producir ai materiali, daños agli strumenti di materiales a produzione. los instrumentos para la producción. Terminato lo Y sciopero, cuando se deve essere termina la possibile huelga, tiene que riprendere la ser produzione. posible retomar la Parliamo però di producción. mezzi di Estamos produzione. hablando de medios de producción. E l'esempio El classico che ejemplo sempre si fa clásico, el que siempre se è hace, quello degli es el de altiforni los fondos, che altos producono fornos acciaio, que producen acero, che non si possono que no se fermare, pueden detener, altrimenti si porque distruggono. si no se destruyen. Questo è l'esempio. Este es el ejemplo. Altri limiti Otros ovviamente límites derivan dalla obviamente protezione de la di ulteriori protección, e diversi diritti otros fondamentali. derechos fundamentales. Questo sistema, Este nel suo sistema, assetto en formale, su aspecto formal, è rimasto più o meno ha identico fino quedado ad más o oggi. menos idéntico hasta el día de hoy. Oggi però la Hoy en situazione è día la molto situación es diversa, muy diferente. molto più difficile. Es más Questo difícil. sistema è Este in crisi, io sistema credo está si può en dire. crisis, creo que se pueda decir, Non perché No, appunto le regole siano porque las cambiate. reglas Le hayan regole sono molto cambiado. duttili. Las reglas avete son capito. dúctiles, como ustedes han podido Perché le apreciar. tendenze Porque generali las tendencias sono generales sfavorevoli son sindacato desfavorables dei para el lavoratori. sindicato de los trabajadores.
per gli strumenti por del los sindacato dei instrumentos lavoratori, a del partire sindicato dallo de los sciopero, trabajadores partiendo che ha de la un'efficacia huelga, molto que minore tiene oggi. una eficacia menor hoy en día. Per cui De questa manera que esta modificazione, diciamo così, modificación, dei rapporti di digamos, de las forza relaciones de fuerza incide sul modello. sobre el modelo. È un modello Es un oramai, modelo, a nella este mia punto, opinione, en mi opinión, privo di equilibrio. que no tiene mucho equilibrio. È un modello Es un modelo che vede un sindacato que sempre più ve a un debole sindicato cada vez más débil e quindi, come y spesso por lo accade, tanto, como a menudo più ocurre, diviso. más dividido. E quindi, Y por siccome lo è più diviso, tanto, como ancora está más più debole, dividido, es aún más in questa débil spirale classica, en una in espiral certi momenti clásica storici. de ciertos momentos Non c'è históricos. equilibrio No hay equilibrio e in un sistema di y en un questo tipo sistema de este tipo, modificare gli assetti modificar los aceptos neanche, diciamo così, ni siquiera preservati, difesi dalla legge, preservados y defendidos por la probabilmente ley, è anche più semplice. es probablemente que en altri mucho más sistemi. simple que en otros sistemas. Quindi rapidamente Por in lo tanto, Italia abbiamo rápidamente en Italia modificazioni tenemos nella struttura modificaciones della en la contrattazione estructura de la negociación e nei rapporti tra le y en parti. las relaciones entre las partes. Il contratto collettivo La nazionale negociación colectiva è fortemente nacional delegittimato e está indebolito deslegitimada col y nuovo está secolo. más débil con este nuevo escenario. Oggi siamo in una Hoy en fase día complessa estamos en in una fase Italia compleja di en rinnovo dei Italia contratti de renovación de nazionali las negociaciones e pare nacionales. che le organizzazioni dei Y pareciera datori non que siano las intenzionate a farlo. organizaciones de los empleadores C'è una no dura tengan la trattativa intención in de corso hacerlo. Hay una tratativa muy su dura en questo. curso al respecto. Diventa più importante, Se c'è un vuelve focus más importante, hay importante un sul contratto focus más d'impresa, importante en el contrato de la empresa, però pero potremmo dire podríamos anche decir perché il contratto d'impresa que también el contrato non de ha la una empresa diffusione no tiene generalizzata una difusión generalizada sull'impresa sobre la e empresa sul potere y sobre el dell'imprenditore poder nell'impresa. del empresario en la empresa. Quanto allo sciopero, En relación a quel la che vi ho huelga, detto lo que les resta he dicho fermo, es así, ma ci sono pero punti di hay vista puntos diversi de vista che diferentes che stanno emergendo. que están emergiendo, Per esempio, c'è como un por ejemplo un dibattito sulla debate titolarità del sobre la diritto. titularidad del La derecho, titolarità è la individuale, titularidad come in Italia individual, è sempre stato como ritenuto, en Italia o siempre ha sido colectiva, sostenida, o colectiva, o congiunta, o conjunta, sia del lavoratore che del tanto del sindacato, trabajador como por el sindicato, nell'obiettivo di con el limitare objetivo de l'esercizio del limitar el diritto ejercicio del derecho attraverso il a contratto través collettivo. de la negociación colectiva. Chiaro che se la titolarità Claro que si diventa la collettiva, titularidad es il colectiva, contratto el collettivo ha contrato una colectivo no legittimazione tiene una legitimación ben più significativa más nella significativa regolamentazione en la del diritto di reglamentación sciopero. del derecho de la huelga. Quindi abbiamo queste Por lo tanto, modificazioni. tenemos estas modificaciones Concludo con y poche concluyo osservazioni. con pocas observaciones. Forse l'esperienza Quizá la italiana experiencia italiana può essere puede interessante ser interesante per queste ragioni. por estas razones. Uno, En i primer principi lugar, los principios costituzionali constitucionales hanno fondato han fundado da soli, solos, senza intervento sin della legge, intervención de la ley, un intero sistema. todo un sistema Un sistema che è Un stato sistema forte que ha sido fuerte e lo resta ancora y lo in es aún termini en comparativi, términos comparativos. facendo il confronto Si con hacemos le una altre comparación esperienze con otras sindacali experiencias europee. sindicales europeas. Il contesto politico El contexto político es muy anche importante. senza leggi. También, aun cuando no haya tenido ley, Non è la stessa cosa no es se lo il governo mismo si o el lo gobierno Stato o el Estado favoriscono l'autonomia favorecen la collettiva autonomía o la colectiva ostacolano. o la obstaculizan. Però
non Pero dimentichiamo no neanche debemos olvidarnos che il tampoco sindacato que el nasce sindicato quando nasce in nace Europa cuando nace en avendo lo Europa Stato contro. teniendo al Estado en Non è stato lo contra. Stato a No fondare il fue el sindacato. Estado Da que questo fundó punto di el vista, sindicato. Y desde secondo este me, punto de vista, l'intuizione en di mi Giugni è opinión, corretta. la intuición de Juni es correcta. Lo Stato El nasce Estado nace a prescindere, scusate, il prescindiendo, sindacato perdón, nasce a el prescindere dallo sindicato nace Stato, alle prescindiendo del origini Estado avendo lo en Stato sus contro. orígenes y teniendo al Estado Per en cui contra. De un manera sistema que in un cui il sistema sindacato en que el sindicato non è così vicino allo no está Stato, tan cerca del Estado, forse può dare più quizá forza, podría più darle más autonomia, fuerza, più más importanza, autonomía, más importancia, più capacità di más fare da sé capacidad de hacer por sí mismo al sindacato. al sindicato. Ma non ci sono regole, Pero io no hay credo, su reglas, questo, yo creo, difficile sobre dire. esto. Es Difficile difícil dire decirlo. che nei Es paesi con difícil una decir legge que en países con una ley importante más il importante sindacato è el debole sindicato es débil e viceversa. o por el Ci sono contrario, o esempi di tutti i viceversa. Hay ejemplos de todos los tipos. Infine, Finalmente, nel sistema en el italiano sistema la italiano, la giurisprudenza ha avuto un ruolo jurisprudencia ha decisivo tenido un per rol sostenere decisivo l'autonomia para collettiva. sostener la autonomía colectiva. E tuttora, Y con il todavía, governo e il con el gobierno legislatore y che el non sono più legislador così vicini al que ya no están sindacato, tan cercanos al sindicato, la sensibilità la sensibilidad giurisdizionale jurisdiccional resta, diciamo sigue così, siendo meno ostile menos o più hostil vicina o más cercana all'autonomia a la collettiva. autonomía colectiva. Per fare solo un esempio, Y para darle solamente un ejemplo, recentemente, recientemente penso sia conosciuto, creo que ha sido c'è conocido stata una gran que hubo modifica una gran dovuta alla Fiat, modificación debido a la l'impresa Fiat, italiana a la Fiat empresa nel sistema italiana sindacale. Fiat en el sistema Ne è sorto un sindical. conflitto Surgió tra un la conflicto Fiat entre la Fiat e il principale y los sindacato principales, el metallurgico principal che si chiama sindicato FIOM. metalúrgico que se llama FIOM. Ebbene, il conflitto Y tra la este FIOM e la conflicto Fiat entre FIOM non y si è Fiat sviluppato no se attraverso lo desarrolló sciopero, a través de la huelga, perché la FIOM non aveva porque abbastanza la potere, FIOM no tenía suficiente perché i poder, rapporti di forza porque non lo las relaciones de consentivano. fuerza no lo Ma ci sono permitían. stati 3 Pero anni di battaglie hubo giudiziarie. 3 años de batallas Il sindacato judiciales. El ha sindicato scelto di adire i eligió giudici e la il intervención de conflitto los si è jueces spostato y el tutto dentro le aule conflicto giudiziarie. se cambió a las aulas Anche con alcuni judiciales, problemi che incluso potete con ben algunos immaginare. problemas que ustedes Diventato no un se pueden conflitto imaginar. Se interpretativo transformó también ed en un conflicto de applicativo interpretación, de norme. aplicación enorme. Peraltro poche, Y, perché abbiamo visto che le norme in Pocas Italia non porque sono las molte. normas no son tantas. Questa è Pero l'esperienza, esta il es la futuro, experiencia, el come futuro si dice, è incerto, se dice, es incierto, però insomma, pero en oggi resumen, probabilmente è hoy necessario probablemente anche necesario per l'autonomia también para la collettiva autonomía colectiva far qualcosa di nuovo, hacer algo nuevo, meno in Europa, ma por credo lo in menos tutto il en Europa, mondo, pero yo creo que en todo el di fronte alle mundo, novità frente a las che non la novedades favoriscono. que no la favorecen. Ecco, lo scambio tra El modello italiano intercambio ed entre el esperienza modelo cilena, italiano y la experiencia chilena, due esperienze dos forse agli antipodi, experiencias, yo creo que che en però los si stanno antípodas, avvicinando, pero que se están acercando de alguna manera, potrebbero avvicinarsi. podrían A me acercarse. sembra A mí me parece molto, molto interessante muy da approfondire. interesante que se profundizara este tema. Vi ringrazio molto per Les l'attenzione. agradezco mucho por su atención. Agradecemos al profesor Lazandari y también al presidente de la Corte Suprema por este panel. Invitamos a todos los asistentes a un café a desarrollarse en el hall central de la primera sala de la Corte Suprema que queda a mano derecha en el pasillo.
Posteriormente retornamos en 20 minutos más con los comentarios del ministro de la Corte Suprema e integrante de la Sala Laboral, don Carlos Cerda Fernández, y también del académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte. Nos reencontramos en 20 minutos más y los equipos de traducción simultánea los pueden dejar en su asiento y volver a utilizarlo a la vuelta. Muchas gracias.